Buenos días, queridos estudiantes del primer año. El tema que vamos a llevar hoy se refiere al sentido del olfato. Ustedes están viendo en esta diapositiva la parte anterior de la cara. Nos vamos a referir a eso. El órgano del olfato se encuentra en la parte superior de las fosas nasales. Ustedes lo están viendo ahí. Este es el órgano, aquí se encuentra el órgano del olfato. Muy bien, el estudio de las fosas nasales se realiza tomando en cuenta la descripción ósea, o sea, nos estamos refiriendo a la parte osteológica de las fosas nasales revestidas de mucosa pituitaria. Entonces, una parte es a la parte ósea y otra parte a las fosas nasales revestidas de mucosa pituitaria. Por lo tanto, las fosas nasales óseas o cavum nasi, que se llama, ¿ya? Pero en acá estamos viendo la parte ósea, solamente estamos viendo la parte ósea y posteriormente empezaremos a describir las paredes de las fosas nasales óseas. Hablamos de este elemento fundamental de la cara que se llama la nariz. La nariz es una saliente prismática triangular. Ustedes lo están viendo, tiene la forma prismática triangular. La nariz estamos hablando. Ya es impar. Cubre la parte anterior de las fosas nasales. Ustedes están viendo, todito estas son las fosas nasales óseas, pero la nariz está cubriendo las fosas nasales, ¿ya? Situadas en la parte superior del labio superior, o sea, a este nivel se encuentra el labio superior, estamos viendo su situación. Siempre, cuando alguna vez hemos hablado de la anatomía descriptiva, hemos visto siempre, una es la situación y otra es la posición anatómica, ¿no ven? Entonces ustedes se deben acordar. Entonces está situado en la parte superior del labio superior, o sea, a este nivel, por encima del labio superior, ¿ya? Y tiene, por lo tanto, caras, bordes, base y vértice. Vamos a comentar acerca de las caras. Va a tener 3 caras, 2 laterales planas y una cara posterior. Están en relación con las fosas nasales. Estas caras están en relación con las fosas nasales. Los bordes. Tiene 3 bordes. Los bordes laterales, que son estos, los bordes laterales, están en relación con el surco nasopalpebral, a este nivel, nasopalpebral, bordes laterales. También está en relación con el nasogeniano, a este nivel. Ustedes se acuerdan de estas estructuras que hemos hablado en la parte osteológica. Y por último, el nasolabial, a este nivel. Esos son los bordes. Pasamos a la base. La base presenta 2 orificios. Aquí están los orificios, ¿ya? Son 2 orificios de la nariz, o narinas también, que se llaman estos huequitos que tenemos en las fosas nasales, se llaman orificios nasales o narinas, separados por el tabique nasal. Este es la espina nasal anterior, pero están separados por el tabique nasal. En esta diapositiva estamos viendo los huesos nasales o huesos propios de la nariz, el cartílago lateral de la nariz, el ala de la nariz a este nivel, el cartílago del ala de la nariz. Ya, entonces vamos ahora a describir el esqueleto cartilaginoso de la nariz. En el anterior casi es la misma diapositiva, pero esto es importante que empecemos a describir. El esqueleto de la nariz está formado por los huesos propios de la nariz. Aquí está,
los huesos propios nasales o huesos propios de la nariz. El cartílago lateral que es este, y el cartílago del ala de la nariz, que es este. Pero vamos a tener un cartílago también muy importante, que es el cartílago del tabique. Entonces, en el esqueleto del cartilaginoso de la nariz, vamos a ver los huesos propios de la nariz, el cartílago lateral y el cartílago del ala de la nariz, y por último el cartílago del tabique. Lo vamos a describir al cartílago lateral de la nariz, que es este. Es una lámina cartilaginosa de forma triangular. Ustedes lo están viendo, tiene la forma triangular. Sus caras son planas. Estas son sus caras planas. El borde anterior se une al cartílago lateral opuesto. Este es el borde anterior que se une al cartílago del lado opuesto. El borde posterior el borde posterior o superior se une a los huesos propios de la nariz, a aquí. Este es el borde posterior o superior, a los huesos propios de la nariz y al maxilar superior. Esta es la rama ascendente del maxilar superior. El borde inferior está en relación con el cartílago del ala de la nariz. Este es el cartílago de la nariz, entonces está en relación con el borde inferior, está en relación con el ala de la nariz. Y vamos a comentar ahora acerca del cartílago del tabique, que acá no lo estamos viendo, pero en una diapositiva posterior la vamos a estar viendo, el cartílago del tabique, ¿dónde se encuentra? Es una lámina cartilaginosa cuadrilátera, situado en el ángulo, esto quiero que me entiendan, en el ángulo que forma hacia adelante el vómer con la lámina perpendicular del etmoides. Ustedes se ubican el etmoides, ¿no ve? Tiene una lámina perpendicular, una lámina horizontal y dos masas laterales. La parte del medio se llama la lámina perpendicular del etmoides. Existen también otros cartílagos, ¿ya? Que son accesorios, que se denominan los cartílagos de Huske o de Jacobson o cartílagos vomerianos. Estos son inconstantes, hemos dicho, a veces existen y a veces no existen, situados a ambos lados del cartílago del tabique. O sea, vamos a ver la lámina perpendicular, ahí es donde se aloja el cartílago del tabique y a los lados se encuentran los cartílagos, los que hemos mencionado, cartílagos de Huske o Jacobson o cartílagos vomerianos. Y hablamos del cartílago del ala de la nariz, que es este, el cartílago del ala de la nariz. Tiene la forma de una herradura, ¿ya? Tiene 3 segmentos importantes y los vamos a mencionar los cartílagos, o decir los segmentos. Un segmento externo, externo, forma el ala de la nariz. Está formando, se llama ala de la nariz. Un segmento interno que está adentro. Está en relación con el cartílago del tabique. Hemos hablado ya del cartílago del tabique. Está en relación con el cartílago del tabique. Y por último, el segmento medio, que está en relación con el lóbulo de la nariz. Este se llama lóbulo de la nariz. Estos 3 segmentos se encuentran en el cartílago del ala de la nariz. Entonces, vamos a pasar ahora a estudiar la situación de las fosas nasales. ¿Cómo está situado? Se encuentra situado por arriba de la cavidad bucal, lo hemos mencionado. Esta es la cavidad bucal. Acá las flechitas están indicando las fosas nasales, por arriba. Por abajo
de las cavidades orbitarias. Estas son las cavidades orbitarias, entonces se encuentra por debajo de las cavidades orbitarias. Y va a presentar 4 paredes, que son una pared superior. Aquí ya estamos hablando de las fosas nasales óseas. La pared superior está formado por 3 segmentos. Esta es la pared superior. Un segmento anterior, así, a este lado, que forma la cara posterior de los huesos propios de la nariz. Este segmento anterior. ¿Ya? Luego, la cara posterior o lateral de la espina nasal del frontal. Aquí también se encuentra la espina nasal del frontal. Estamos hablando de la pared superior, ¿ya? Del segmento anterior. Luego tenemos un segmento medio. Forma la cara inferior de la lámina cribosa del etmoides. El etmoides está a este nivel, ustedes se acuerdan, no vamos a volver a repetir la parte ósea, ¿no? Pero estamos mencionando, el segmento medio forma la cara inferior de la lámina cribosa del etmoides. Y el segmento posterior forma la cara anterior e inferior del cuerpo del esfenoides. Se ubica en el cuerpo del esfenoides y las apófisis esfenoidal del palatino. No vamos a repetir estos huesos porque ya ustedes lo conocen de memoria. Acá si están viendo una partecita, esa es la lámina perpendicular del etmoides. Aquí es donde se va a ir a alojar el cartílago del tabique. ¿Ya? Entonces hemos hablado de los segmentos de la cara, de la pared superior de las fosas nasales. La pared inferior. Ya, acá estamos viendo la pared superior de las fosas nasales. Ya hemos hablado, hemos mencionado, pero en acá estamos viendo los segmentos, constitución del techo y piso de las fosas nasales propiamente dicha. Esta es la cara superior, ahí está los huesos propios de la nariz, ¿ya? El seno frontal, que posteriormente vamos a hablar, el hueso esfenoides, aquí está también, el seno esfenoidal, que lo vamos a hablar también, ¿ya? La lámina perpendicular del etmoides, que es esta, que la hemos mencionado en los segmentos de la pared superior, el segmento anterior, ¿ya? El segmento medio y el segmento posterior. Entonces, en acá estamos viendo la pared superior, cómo está constituido por estos huesos. Luego tenemos, aquí vamos a describir la pared superior de las fosas nasales, o techo también que se llama. Canal cóncavo, agudo, delimitado medialmente por la mucosa de la lámina cribosa del etmoides. Hemos hablado del etmoides. Delante de los huesos propios de la nariz y atrás por la cara anterior del cuerpo del esfenoides. Hemos hablado del cuerpo y también del seno esfenoidal, el conducto ptérigo-palatino y la hendidura ptérigo-maxilar. Esta es la pared inferior de las fosas nasales, la que le hemos mencionado. A este nivel se encuentra la pared inferior de las fosas nasales y está formado hacia adelante por la cara superior de la apófisis palatina del maxilar superior. A este nivel está la apófisis palatina. Esta es la apófisis palatina del maxilar, o también se llama la cara inferior o piso de las fosas nasales. ¿Ya? Hacia atrás, la cara superior de la lámina horizontal del palatino. Ustedes si se acuerdan, hemos dicho cuando se une
la lámina, la apófisis palatina del maxilar superior con la apófisis palatina del, o decir, del palatino, la lámina horizontal del palatino, va a formar una sutura que se llama la sutura crucial. Ustedes se deben acordar, la sutura crucial o sutura cruciforme. Esa unión de la apófisis palatina del maxilar superior y la lámina horizontal del palatino forma el piso de las fosas nasales. Aquí vamos a leer, constituyen el límite inferior de las fosas nasales o cavidades nasales y se visualizan radiográficamente con unas líneas radioopacas que estamos viendo acá, extendiéndose lateralmente desde la espina nasal del frontal. Estas líneas. Todito esto es la pared inferior de las fosas nasales. Vean, acá estamos viendo justamente lo que hemos mencionado, el piso o pared inferior, el canal cóncavo formado por la apófisis palatina del maxilar superior y la porción horizontal del palatino. Aquí se está viendo. Esta es la apófisis palatina del maxilar superior y esta es la lámina o la porción horizontal del palatino. Acá hemos dicho que forma una sutura, la sutura crucial, ¿ya? Formada por estas dos estructuras, el maxilar superior y el palatino. ¿Ve? Tiene la forma de una cruz, por eso se llama cruciforme. La pared externa de las fosas nasales, formada por 6 huesos. ¿Ya? Acá están viendo ustedes. Está formado por el etmoides, por el cornete inferior, por el maxilar superior, por el palatino, por el esfenoides y el unguis. Entonces la pared externa está formada por la cara interna del unguis, ¿ya? Ahí está la cara interna del unguis. La cara interna del cornete inferior, esta, la cara inferior del cornete inferior. La cara interna de la lámina vertical del hueso palatino. Acá están viendo el hueso palatino. La cara interna de la apófisis pterigoides del esfenoides. Aquí está el esfenoides. Estas son las apófisis pterigoides. Esta cara está formada por estos 3 huesos. En esta pared es irregular por la presencia de los cornetes superior, cornete medio y cornete inferior. Hablaremos posteriormente de estos cornetes. Luego la pared interna. Aquí está la pared interna de las fosas nasales, ¿ya? Es el tabique de las fosas nasales. En la pared interna vamos a encontrar estas estructuras como ser. Vamos a nombrarles. Yo les he puesto unas flechitas para que ustedes se ubiquen, porque generalmente este tema nosotros lo vemos en el anfiteatro de odontología. Hacemos cortes y vemos la pared interna de las fosas nasales, pero en acá ustedes como solamente van a dar descripción, o sea, vamos a hablar de la anatomía descriptiva, entonces les he puesto las flechitas para que ustedes se ubiquen dónde se encuentran y cómo está constituida la pared interna de las fosas nasales, ¿ya? Aquí está la cresta cribosa, o sea, del etmoides, la lámina cribosa del etmoides, la espina nasal del frontal, que ustedes se ubican, los huesos propios de la nariz, el cartílago del tabique, aquí está el cartílago del tabique, ¿ya? La lámina perpendicular del etmoides, esta es la lámina perpendicular del etmoides, el vómer, aquí está, vean, el vómer, qué tal bonita está viéndose esta cara, la cara inferior del cuerpo del esfenoides,
y la cara anterior del cuerpo del esfenoides. Esta sería la pared interna de las fosas nasales. Ahora, en esta pared interna vamos a ver las fosas nasales revestidas de mucosa pituitaria en la pared interna, pero estas ya son revestidas de mucosa pituitaria. La mucosa pituitaria reviste la superficie de las fosas nasales y presenta también paredes. Todas estas paredes, estas son el revestimiento de la mucosa. Todito esto es la mucosa pituitaria. Está revestido esta pared interna. La pared superior, la mucosa cubre el orificio del seno esfenoidal. O sea, acá no estamos viendo el seno esfenoidal. El seno esfenoidal, correcto. Este es el seno esfenoidal. En la pared superior, la mucosa cubre el orificio del seno esfenoidal. Vamos a hablar luego de las cavidades neumáticas. La pared interna presenta una zona muy vascularizada llamada mancha vascular, o sea, toda esta zona. En esta zona se produce las hemorragias, porque ahí no sale mucha sangre. En esta zona se producen las hemorragias que se denominan la epistaxis, o sea, la hemorragia o epistaxis se llama. Y en la pared externa se encuentran los meatos. Aquí ya tenemos que hablar del meato superior, del meato medio, en esta pared, ¿ya? El meato inferior está comprendido entre la cara externa cóncava del cornete inferior y de la pared nasal. El meato medio, que ustedes ya lo conocen, en la parte osteológica hemos hablado de los meatos. El meato medio está formado por la cara externa del cornete medio y también presenta la apófisis unciforme y el agernasi, que ustedes ya lo han visto en la parte osteológica. Y el meato superior presenta de 2 a 3 orificios de células etmoidales hacia atrás. Se ve el agujero esfenopalatino. Existen también otros meatos que ustedes ya lo conocen en la parte osteológica, y estos son inconstantes, el cornete de Santorini y el cornete de Zucker-Kahn. Ahí estamos viendo las fosas nasales revestidas por mucosa pituitaria, la pared externa. Ahí estamos viendo los cornetes y los meatos, ¿ve? Ahí está el meato medio, ¿ya? La concha nasal o también el cornete inferior, el cornete superior, el meato superior, lo que hemos hablado en esta pared, en la pared externa. Ahora, entramos a los anexos de las fosas nasales. ¿A qué nos referimos? A las cavidades neumáticas. Ustedes se ubican, cuando hemos llevado en generalidades, en osteología, hemos hablado de las cavidades neumáticas o de los huesos neumáticos. ¿A qué nos referimos al hablar de las cavidades neumáticas? Son cavidades llenas de aire. Yo alguna vez les he puesto un ejemplo, ¿ya? Una llanta, por ejemplo, de una movilidad, la inflan y ahí está llenito de aire. Y estas cavidades neumáticas están llenas de aire, jóvenes. Eso es muy importante que conozcamos las cavidades neumáticas. Y las cavidades son 3. O sea, son 3 grupos que se dividen en grupo maxilar, en grupo esfenoidal y un grupo frontal. Por lo tanto, la cavidad neumática del seno maxilar, aquí estamos viendo, esta es la cavidad neumática del seno maxilar.
Entonces nosotros cuando metemos el aire, viene a estas cavidades donde acá se calienta el aire. Y este seno maxilar es muy importante que se encuentra, ¿ya? Esta ocupa casi todo el espesor de la apófisis piramidal del maxilar superior. Ustedes se ubican la cavidad, la apófisis piramidal del maxilar superior. Por lo tanto, tiene tres paredes o caras, una base y un vértice. ¿Ya? Este seno maxilar. Este seno maxilar está en relación con las raíces de las piezas posteriores. Miren, el primer molar, segundo molar y tercer molar. Estas cavidades neumáticas del seno maxilar son senos maxilares grandes, senos medianos y senos pequeños. Entonces, esto es de acuerdo a las características de las personas. No son de un solo tamaño. En ese sentido, las raíces están en relación con la base, ¿ya?, del seno maxilar. La cara anterior o yugal, esta es la cara anterior o yugal, corresponde a la fosa canina. Hemos visto ya en maxilar superior la fosa canina. En el espesor de esta pared, que es delgada, se ve el conducto dentario anterior y superior. El conducto dentario, a este nivel se encuentra el conducto dentario. ¿Ya? La cara posterior o pterigomaxilar, también que se llama esta cara, se relaciona con la fosa pterigomaxilar. Aquí está la fosa pterigomaxilar. Y que ya la conocen, esta fosa pterigomaxilar. La base, ¿ya?, corresponde a la pared externa de las fosas nasales. Y el vértice se prolonga con la frecuencia del hueso malar. A este nivel se encuentra el hueso malar. Evidentemente, el seno maxilar tiene muchas estructuras anatómicas que solamente las estamos mencionando. Pasamos a otro anexo de las fosas nasales, que son las celdillas etmoidales. Las celdillas etmoidales son cavidades neumáticas en número de 8 a 10, que se abren en los meatos etmoidales que se encuentran en el espesor de las masas laterales del etmoides, a este nivel. Estas son las masas laterales del etmoides y estos orificios que están viendo son las celdillas etmoidales o cavidades neumáticas de las fosas nasales. Vean, acá estamos viendo, estas son las celdillas etmoidales. Y en acá también estamos viendo algunas estructuras anatómicas óseas, ¿ya? Vean, todo lo que está indicando con flechita, ustedes se pueden guiar dónde se encuentran las celdillas etmoidales, en las masas laterales del etmoides. Esta lámina que ustedes ven es la lámina perpendicular del etmoides, ya, donde se va a ir a alojar, hemos dicho, el cartílago del tabique de las fosas nasales. Acá vamos a ver igual otro anexo de las fosas nasales, el seno esfenoidal. Acá lo están viendo, el seno esfenoidal. Vean, este es importante. El seno esfenoidal está excavado en el cuerpo del esfenoides. Ustedes saben cómo es el esfenoides, ¿no? Tiene un cuerpo, una cara superior, una cara inferior, una cara anterior, una cara posterior y las masas, es decir, las alas mayores. Entonces, esta se encuentra situado en la cara anterior del cuerpo del esfenoides. Por lo tanto,
Las paredes del esfenoides son anterior, posterior, superior, externa, inferior e interna. Esas son las paredes. Por último, vamos a ver de los anexos el seno frontal. Ahí lo están viendo, el seno frontal. A este nivel se encuentra el seno frontal. Es una celdilla etmoidofrontal porque está en relación con el etmoides. Aquí estamos viendo las celdillas etmoidales. ¿Ya? Que a partir de los 15 años de edad se desarrolla este seno. Este seno no podemos encontrar en los niños, sino a partir de los 15 años se va formando el seno frontal. Tiene 3 paredes, una base y un vértice, que ustedes ya lo van a ir describiendo en la parte teórica. Vean, con eso hemos concluido los anexos de las fosas nasales. Ahora, vamos a hablar de la anatomía funcional, ¿ya?, de las fosas nasales. Las principales funciones de la nariz, las principales funciones de la nariz son la respiración. Ahí está la porción respiratoria que ustedes lo están viendo. La porción respiratoria. Nosotros por acá metemos el aire y va a ir el aire frío. Nosotros el aire que respiramos es bastante frío, jóvenes. Y cuando pasa a los cornetes, pasa por ahí, o turbinas también que se llaman, ya va a venir al seno maxilar y ahí es donde se calienta. Entonces la porción respiratoria es el aire inspirado que ingresa por la nariz. Circula por las fosas nasales y sus cavidades anexas, que las hemos mencionado, como el seno maxilar, el seno frontal, el seno esfenoidal, las células etmoidales, donde el aire se calienta, se humedece y purifica el aire. Eso es en la anatomía funcional de las fosas nasales. Ahora, la porción olfatoria corresponde al nervio olfatorio, ¿ya? En esta zona está situado en la parte superior de las fosas nasales. Aquí lo estamos viendo, la porción olfatoria. Aquí es donde sentimos los olores de los alimentos, ¿ya? En esta zona está situada en la parte superior de las fosas nasales y corresponde a la mancha amarilla. Luego tenemos otra función que es la fonación. La fonación son las fosas nasales sirven como una caja de resonancia a los sonidos producidos en la laringe. Entonces vean que a nivel de las fosas nasales, todas estas estructuras o en su anatomía funcional que estamos mencionando, son importantes en las fosas nasales. Y por último, vamos a hablar de la irrigación de las fosas nasales. La irrigación de las fosas nasales arteriales, ¿ya? O sea, nos referimos a las arterias. Para la irrigación de estas arterias de las fosas nasales, vamos a tener primeramente a este nivel una arteria principal que es la carótida externa. Aquí está. Luego de la carótida va a pasar a la arteria maxilar interna. Esta es la arteria maxilar interna. ¿Ya? Y esta se va a ramificar por algunas otras arterias. Entonces, las arterias son las arterias etmoidales anteriores, ahí estamos viendo,
las arterias etmoidales anteriores y posteriores. También estas son las arterias etmoidales posteriores. Son ramas de la arteria oftálmica. ¿Ya? Ramas de la arteria oftálmica. Esta es la arteria oftálmica que ustedes lo están viendo, y esta va a dar una rama etmoidal anterior, ¿ya? Y una rama etmoidal posterior. O sea, va a dar dos ramas de la oftálmica. Luego va a dar otras que son la palatina superior, la esfenopalatina, acá no la estamos viendo, ¿ya? Pero ustedes oriéntense que esta es la irrigación. Entonces tenemos la pterigopalatina, ramas de la maxilar interna. O sea, esta es la maxilar interna, ¿ya? Y esta va a dar ramas que son la esfenopalatina, la pterigopalatina y la palatina superior. Vean. Ahora, las venas son satélites de las arterias. ¿Ya? Son satélites de las arterias. Y por último vamos a hablar de la inervación. Acá estamos viendo una estructura fundamental que es el bulbo olfatorio. Este es el bulbo olfatorio. Todito esto. Y del bulbo olfatorio están viendo ramificaciones que son los nervios olfatorios. ¿Ya? En ese sentido, los nervios olfatorios, el nervio, están dadas por el nervio esfenopalatino, el nervio pterigopalatino y palatino anterior. Proporcionan la sensibilidad a la mayor parte de las fosas nasales. Todos estos nervios que los hemos mencionado van a dar sensibilidad a las fosas, a la mayor parte de las fosas nasales. La parte anterior de las fosas nasales, o sea, la parte anterior de las fosas, está inervado por el nervio nasal interno. Esa es la inervación de las fosas nasales. Y con eso hemos concluido este tema, que es bastante, en el libro es bastante largo, pero en acá lo hemos acortado para que ustedes se ubiquen. Una persona positiva convierte sus problemas en retos, nunca en obstáculos. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Espero que vayan a repasar en las clases de reforzamiento que vamos a tener, y que ahí les vamos a ampliar el tema. Esto es lo que hemos dado, la parte teórica. Es una clase amplia que hemos hablado de las partes grandes, y en el reforzamiento hablaremos de las cosas pequeñas, explicaremos un poco más a fondo, porque ya son clases de las partes que ustedes no han entendido. En ese sentido, muchas gracias por su atención, jóvenes, y nos veremos la próxima clase. Gracias y hasta luego. El bulbo olfatorio. Ya, o sea, en la parte superior exacto, ¿no ves? De las fosas nasales. Ahí hemos visto la inervación, pero a ese nivel, tengan muy en cuenta, ya, a ese nivel de la parte superior, donde está el bulbo olfatorio, ya son otro tipo de nervios, ya no son sensitivos ni motores, son sensoriales, por si acaso. ¿Ya? Eso puede preguntar el doctor, andame pasando. Exacto. Aquí está, yo les veo, por ejemplo, aquel es el mismo que les he mostrado. Este es el mismo que les he mostrado, y posiblemente el doctor les va a volver a explicar sobre esto. ¿No ven? Acá igual,
las cavidades neumáticas. A ver, ponen la cavidad neumática. Ya. A este nivel, caramba, no lo he traído bien. A este nivel, entre la post cristagalli y la lámina horizontal, es decir, la lámina cribosa del hermoides, en el medio hay dos canales. ¿Qué canales son? Los canales olfatorios. Canales olfatorios. Por ahí están recorriendo estos nervios que ya les he dicho, son sensoriales. ¿Ya? Muy en cuenta eso. Después, acá también todo lo que se ha visto el seno frontal, el seno esfenoidal y las estructuras que en el video lo hemos visto. Seguime pasando. Igual en acá. Estos son los senos. Igual la bóveda palatina. También lo que les hemos mostrado, esto va a mostrar el profesor también. Los cartílagos, igual, nos explicaron los cartílagos, los cornetas. Quiero mostrarles, esto es muy importante lo que van a ver. Ya, ahí quédate. Ahí. ¿Qué cavidad es esa? Seno maxilar. A ver, chequen bien. ¿Qué cavidades? Estamos hablando de cavidades neumáticas. A ver si ubica. Están las vías dentales. Y en la explicación que hemos dado, hemos dicho que la cavidad neumática. ¿Qué cavidad neumática es esta? Señorita, le voy a dar un cocacho a usted. ¿Qué cavidad neumática es? Seno maxilar. El seno maxilar. Hemos dicho que tiene relación con las piezas dentales, con las raíces de las piezas dentales. Y esto ya entra, fosas nasales es una parte teórica que casi no nos incumbe la parte ósea. Pero sí estas cavidades neumáticas entran en nuestra profesión. Muy importante, jóvenes. ¿Ya? Porque si ustedes analizan, las raíces están a nivel de qué parte del seno? De la parte o del piso del seno maxilar. Incluso algunas veces, vean acá, algunas raíces están penetrando al seno maxilar. Pero el seno maxilar está tapizado por una estructura, ¿ya? Que la raíz no perfora, está cubierto por esa capa que tiene el seno maxilar, ¿ya? A veces, jóvenes, ¿ya? Esto tienen que tomar muy en cuenta en la vida profesional, ¿ya? Porque esto tiene relación con la parte odontológica, ¿ya? Les voy a comentar. Alguna vez tienen que hacer una exodoncia. ¿Qué es la exodoncia, señorita? Exacto. O sea, la extracción, ¿no? Antiguamente. Entonces vemos cuántas raíces tiene el molar superior, señorita. Tiene que hablar de fuera. ¿Cuántas raíces? Tres raíces. Todos los molares superiores tienen tres raíces. ¿Los inferiores, señorita? Dos. Correcto. Pero hablamos de los superiores. Son tres raíces. ¿Ya? Y hay dolor, hay hinchazón de la cara. ¿Por qué? Porque hay una infección a nivel de las raíces. Pero naturalmente vemos que la infección está en una de las raíces. ¿Ya? Entonces, obligadamente tenemos que hacer la exodoncia. Y como estas raíces son abiertas en esta forma, el odontólogo tiene que tener una característica especial para eliminar esta pieza
haciendo movimientos para que no se fracture. Pero hay odontólogos atrevidos que al hacer la exodoncia fracturan una raíz y sacan dos y se queda una. ¿Ya? Esa raíz está con una infección a nivel del ápice. Pero ese odontólogo atrevido quiere sacar esa raíz por el alveolo. Hemos sacado dos raíces, pero una se quedaron. Y al querer introducir el botador que nosotros llamamos, queremos sacar esa raíz, nos echamos al seno maxilar, lo empujamos esa raíz al seno maxilar. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tiene infección, ¿qué va a pasar? Se va a llenar de pus, ya vulgarmente, se va a infectar. ¿Y eso cómo determinamos que se ha perforado el seno maxilar? ¿Ya? El odontólogo ahí ya ha metido el botador y se ha entrado. Quiere decir que la raíz está ahí adentro. Entonces tenemos que hacer una prueba que se llama la prueba de Valsalva. ¿En qué consiste? En taparse las fosas nasales, o sea, los orificios de las fosas nasales, abrir la boca y el paciente que haga un esfuerzo así, ¿ya? Me estoy explicando en mí. Y el odontólogo escucha como estaría entrando aire. Quiere decir que se ha perforado el seno maxilar. ¿Ya? A ver, pasame. Vamos a ver acá. El doctor Marqués, ahí está. Las raíces están cerca al seno maxilar. Ya, ahí queda. Justamente, el doctor Marqués era cirujano. Estas son diapositivas de él. ¿Ya? Ahí está la pieza dentaria que han sacado, miren, y está perforada. ¿Ya? Acá están queriendo sacar. Entonces, jóvenes, esto es bien peligroso para ustedes como son profesionales. Una vez que la raíz se ha fracturado y se ha penetrado al seno, todo el seno se infecta. ¿Ya? Y el paciente tiene ya dolor más intenso. Ese paciente va a lo del dentista y le dice: doctor, me está doliendo, parece que me deja una raíz. Y tengan ojo, alguna vez que hagan una exodoncia, devuelvan al paciente la pieza dental. ¿Ya? Porque a este paciente le han devuelto o no le han devuelto, pero se ha quedado una raíz. Por eso devuelvan, para cualquier eventualidad que el paciente venga a reclamar, traiga su diente y hay que devolver. ¿Ya? Pero en este caso no se ha devuelto y se ha infectado. Hay dolor. ¿Ya? Entonces el dentista dice: toma antibióticos, calmantes, toma antibióticos sin nada. Esa infección no se queda en el seno. Esa infección va a caminar a otro seno. ¿A qué seno? Hemos hablado. Eso no suena igual. Al seno es. No sé cómo no hay. Y el paciente sigue tomando antibióticos, pero nada, pero ya más dolor a nivel del macizo facial. Se ha infectado el seno, es femenino. Ahí no se queda. Esa infección va a seguir circulando. ¿A dónde va a ir? ¿Sangre? No, todavía. Sangre, hueso. Ya no llamaremos senos, ya no. Llamamos celdillas o células etmoidales. Va a ir ya a la. El paciente va a tener dolor a nivel del frontal, ya va a tener a nivel de los ojos. Y, perdón, cuando la infección está en el esfenoides, en el seno esfenoidal, ustedes han debido ver que algunos pacientes les ponen unas mangueritas con las fosas nasales. ¿Para qué? Para sacar esa infección. ¿Ya? Pero esta infección, como les digo,
ha continuado y ha ido a las células hermosas. Ya, el paciente ya tiene dolor a nivel del macizo facial, de las cavidades orbitales, y sigue la infección. El paciente se ha descuidado. Sigue caminando. ¿Dónde? Al seno. Ustedes saben que en osteología lo han llamado el frontal, estamos hablando del frontal, de la lámina horizontal, ya tiene dos caras, ¿eh? Una cara externa y una cara interna. Y es una pared muy delgadita. El seno frontal se infecta también, ahí se queda, pero ya va a destruir la tabla interna. Como es delgadita, destruye la tabla interna y ¿a dónde pasa? Meninges. Al lóbulo frontal del cerebro. Y el paciente, chao. ¿Por culpa de quién? Vean. O sea que no es cuestión de hacer exodoncias, que es facilita. Viene usted a mi consultorio, señorita, le digo así, se saca y usted aprende. No sabe lo que nos puede pasar. A ver, eso es lo que nos puede pasar. Vean qué tal problemático es el ser, las cavidades llamadas. Ya, a ver, seguir pasando. Sigues pasando, ¿no? Estas son diapositivas del doctor Marx. Ahí está la lámina perpendicular, ahí se ve la lámina perpendicular. Ah, ahí queda. En la bóveda palatina, esta sería la bóveda palatina, ¿eh? ¿Ya? Hay tipos de bóvedas. Acá dice paladar ojival, vean ustedes, y es profundo. Hay diferentes tipos de paladares. O bóveda palatina, bóvedas planas, bóvedas ojival, ya, pasada. Es todo. Eso es todo. Estos son todo lo que les he comentado ya, y han visto, son diapositivas del doctor Sagárnaga, que posiblemente las va a mostrar las mismas, ¿ya? Y lo que hemos hecho, el sistema del video.